A propósito de nuestro país, tenemos que ocuparnos nuevamente, dejar esas reflexiones para ir a la situación que enfrenta el presidente de la República, ¿no? Producto además de una situación que resulta ser, es lo que corresponde, pero al mismo tiempo nos deja este sabor desagradable, ¿no? Otro presidente sometido a un interrogatorio por parte del fiscal de la Nación, una vez más. Está con nosotros aquí el doctor Juan Carlos Portugal. Él es abogado especialista en Derecho Penal, es nuestro primer invitado. Ejerce la defensa de la expresidenta Dina Boluarte desde que era jefe de Estado. Ella fue vacada, como recordamos, en octubre del año 2025. Y al margen de agradecerle que esté con nosotros aquí en los estudios, preguntarle por las diferencias que él podría encontrar entre la situación que enfrentó Dina Boluarte con la que enfrenta hoy, el escenario que enfrenta hoy el presidente José Gerí. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros y coméntenos, ¿usted ve o no ve diferencias? Gracias, Mávila, Fernando, por la invitación. Muy buen día con todos. Sí, por supuesto, hay sustanciales diferencias. El Tribunal Constitucional, a propósito de la demanda competencial que resolvió el año pasado, estableció prohibiciones y permisiones. Dentro de las prohibiciones estableció expresamente que los actos de investigación de gran envergadura, entiéndase de gran envergadura como aquellos actos que afectan derechos fundamentales de orden constitucional, no están permitidos porque dañan el prestigio y la dignatura presidencial. Entre ellos, los actos de investigación que requieren necesariamente autorización judicial, entre ellos levantamiento de las comunicaciones, allanamientos, incautaciones. Y sí, por el contrario, actos de investigación permitidos que no tienen esta trascendencia en el daño a la imagen presidencial. Y tres, puntualmente, la declaración del presidente de la República en Palacio de Gobierno y no en las instalaciones del Ministerio Público, como acontecía hasta aquel momento, pedidos de información y exhibición de documentos al investigado al momento de su declaración indagatoria. Entonces, básicamente, más por supuesto que el presidente de la República puede decidir, como no ocurría antes, que le tome la declaración en el Ministerio Público o en Palacio de Gobierno en virtud a la imagen y a la prestancia, como hizo el Tribunal Constitucional, de la investidura presidencial. Sí, solamente para subrayar, los puntos claves de la sentencia del Tribunal Constitucional tenía que ver con, por ejemplo, la suspensión de las investigaciones. Número uno, para ponerlo en contexto, es decir, investigaciones por delitos comunes se suspenden hasta que concluya el mandato. Hay límites a la Fiscalía, se prohíben estos actos que, como usted ha dicho, menoscaben la dignidad del cargo o limiten la autoridad estatal, declaraciones en Palacio, que es lo que se va a hacer ahora, o pedidos de información, restricciones a la diligencia o de las diligencias. La Fiscalía solo puede solicitar información y pruebas documentales por única vez, como máximo 2 veces, para evitar una situación que se quedó definida como acoso, desnaturalización de la protección presidencial, y la restricción no aplica al entorno del presidente. Así es. Tampoco aplica al personal que acompaña al presidente. Ni a sus familiares, ni a los familiares directos del presidente. Correcto. ¿Eso qué supone en el caso del presidente Gerí, por ejemplo? Porque estamos hablando de reuniones en las que él estuvo acompañado también por personal de su seguridad, incluso por un ministro de Estado. ¿Cómo se maneja en el caso de el resto de los investigados o de los testigos, la Fiscalía de la Nación en este caso? Pueden ser perfectamente citados en condición de testigos sin mayor restricciones. Las restricciones de la investigación ciertamente se han situado en el ámbito del presidente de la República. Y me parece que el Tribunal Constitucional excede, y lo sostuve incluso en el caso de la Presidenta de la República, excede al señalar que los pedidos de información deben ser en una o máximo en 2 ocasiones, porque hay que entender que la investigación progresa, muta. Yo puedo pedir hoy, como fiscal de la Nación, a 2 semanas de haber iniciado la investigación, determinada información. Como consecuencia de la citación de los ministros o personal de seguridad en condición de testigos, que perfectamente pueden acudir porque la interpretación de la restricción no va hacia allí, nacen nuevas informaciones. Por consecuencia, quizás en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4, vuelvo a solicitar pedidos de información por el progreso de la información. Claro, a eso me refería, a cómo impactan en la investigación al presidente y hasta dónde llegan esos límites. Ahora, ya que nos ha hecho el marco legal, nos gustaría conocer también el procedimiento en sí. Llega el fiscal, cuáles son los pasos, cuál debería ser la primera pregunta, qué otro tipo de información se le pide al presidente, ya en el marco de lo que ocurrirá hoy en Palacio de Gobierno.
El doctor Juan Carlos Portugal, abogado, especialista en Derecho Penal, pero además ejerce la defensa de la expresidenta Dina Boluarte desde que era jefe de Estado. Está con nosotros aquí porque nos toca comentar lo que será hoy la declaración del presidente José Gerí ante el fiscal que concurrirá a Palacio de Gobierno. Y la pregunta que había quedado pendiente de respuesta es justamente sobre el procedimiento ya. Una vez que el fiscal llega, ¿cuáles son los pasos a seguir, digamos, de esto que debe estar enmarcado en determinado protocolo para proceder a este interrogatorio? Va a estar presente el fiscal de la Nación, que es el único que puede tomar la declaración al presidente de la República. Puede estar, por supuesto, acompañado de personal fiscal que transcribe la declaración y que también lo acompaña logísticamente. Ha dicho Tomás Gálvez en una entrevista, me parece, que irá con un adjunto. Sí. ¿No? Él puede llevar a un fiscal. Puede llevar a quienes él considere y en tanto le colaboren con el desarrollo de la investigación. Hay un fiscal que transcribe, él es el único encargado de realizar las preguntas. Hay otro fiscal que entrega cierta documentación con fines de reconocimiento al investigado presidente, que también colabora logísticamente en eso. Va a estar la procuradora del Estado y va a estar el presidente Gerí y su defensa. Se le va a preguntar, por supuesto... suspendida, me parece, ¿no? Hay una situación allí, pero hasta el momento no hay una prohibición. La señora Carhuajulca sigue siendo la procuradora. Ahora, algo que seguramente mucha gente estará comentando es, vamos, pero Tomás Gálvez fue el fiscal que archivó la denuncia, ¿no?, de violación contra el congresista en ese momento, José Gerí. Sí. ¿Cómo lo coloca en esta situación? ¿No es una situación delicada que puede prestarse, digamos, a determinadas suspicacias el hecho de que él ya conoció antes al presidente en otra circunstancia, tuvo una decisión que lo favoreció y ahora debe iniciar una investigación? No, Mávila. En principio porque las razones que el Ministerio Público a través de Tomás Gálvez desarrolla para el archivo del caso de violación sexual del presidente de la República son en efecto válidas y además son racionales, porque hay un argumento que exterioriza esas razones y no es una motivación escueta o ambigua. Y en segundo lugar porque no hay una causal de inhibición de algún fiscal que ha conocido un caso distinto al que va a conocer el día de hoy. Pero sí, ciertamente lo coloca quizás en una posición de mayor dureza en el interrogatorio del presidente, que tiene ciertas prohibiciones también. Como investigado que es nuestro Estatuto Procesal Penal, entiéndase Código Procesal Penal, prohíbe ciertas preguntas al investigado, prohíbe preguntas sugestivas, prohíbe preguntas capciosas, prohíbe preguntas ambiguas porque la calidad de información es tóxica con este tipo de preguntas prohibidas. Son siempre abiertas para que él se defienda y desarrolle sus ideas. Con la experiencia que usted tiene de haber sido abogado defensor seguir siendo de Dina Boluarte, ¿sabe cómo actúan los fiscales en esas circunstancias? Así es. ¿Cuál sería la primera pregunta que le corresponda formular al señor Gálvez? En su condición de sujeto de derecho, la primera pregunta es, después de ¿quiere usted declarar? Y va a decir que sí. Diga todo aquello que considere relevante respecto de la imputación. Creo que no fue el caso de Dina Boluarte en algunas oportunidades, ¿no? Y ella más bien se negó. No, ¿alguna vez? No, don Fernando. Y tal es así que los jueces que han rechazado el impedimento de salida en los dos casos en los que se pidió para la Presidenta de la República una vez vacada, determinaron que la conducta en su declaración activa, esto es, en siempre ir a declarar y activar su declaración. Ir es una cosa, pero contestar es otra. Porque uno puede ir para ejercer el derecho al silencio, como usted dijo. Siempre contestó en las 8 ocasiones en las que fue citada. Entonces, regresando al caso... Quisiera que repita la pregunta, por favor, porque es interesante la manera en que justamente se formula. Sí. Es una pregunta bastante abierta y clave. Es una dinámica diferente porque, en principio, el investigado es sujeto de derecho, no sujeto de prueba, y por consecuencia tiene la apertura para poder hacerle preguntas abiertas, y por eso es que se prohíben las preguntas sugestivas que generan una información. Por eso, la primera pregunta, de acuerdo a lo... Le van a leer la imputación. Ya. Esta es la imputación que está en la disposición de inicio de investigación. Luego de leerle con detalle la imputación, le preguntan, ¿qué tiene usted que decir respecto de esto? Tiene dos alternativas el presidente, es decir, voy a responder con las otras preguntas y no voy a hacer uso de mi derecho a responder en esta pregunta abierta. De manera que el fiscal tendría que disgregar, seleccionar a partir de esa pregunta abierta otras vinculadas a esta. O la estrategia que yo siempre recomiendo es
desarrolla todo aquello que consideres en esta pregunta abierta, de tal manera que si en las demás preguntas son preguntas repetitivas de tu respuesta anterior, la defensa podría objetar. Objeción repetitiva, ya contestó en la primera pregunta abierta. Entonces es una dinámica distinta y además dentro de esa dinámica se le puede consultar al presidente de la República a manera de interrogante si es que él, en el propósito de colaborar con la investigación, puede entregar su celular y puede autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. En principio es una prohibición del Tribunal Constitucional porque son actos de investigación. A eso, pero él ha ofrecido hacerlo propio, ¿no? En tanto lo diga de manera voluntaria, está renunciando a un derecho personalísimo. Claro, pero ha puesto un pero. El presidente ha dicho, lo hago si la Fiscalía me lo pide. Si se lo consulta y él lo autoriza, sabe que no le puede consultar porque está prohibido. Así es, pero lo puede consultar. Pero no lo puede exigir. ¿Lo podría en tanto él ya ha renunciado? Es decir, ¿es una posibilidad abierta? Le puede consultar. Si es que se niega, no hay ningún problema. O, en la famosa pregunta, ¿tiene usted algo más que agregar a la presente declaración? O, en su efecto, con una pregunta que le haga su defensa. ¿Usted autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones? Sí. ¿Tiene algo más que agregar? Sí, tengo algo más que agregar. En el propósito de la investigación y con ese fin de contribuir, presento mi celular y solicito el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Señor Portugal, usted comenzó diciendo que lo primero que el fiscal hace es leerle la imputación. Así es. ¿Cuál es la imputación? Es decir, ¿cuál es el lapso de tiempo sobre el cual hay temas de investigación? Mávila Huertas hizo referencia al caso de la violación que fue archivado por el fiscal Tomás Gálvez, que en ese momento se ocupaba en la Fiscalía de temas familiares. Pero en el marco de ese proceso se le impuso la obligación judicial de someterse a una terapia en vista de sus comportamientos que los jueces consideraron que merecían ser curados por un profesional de la salud mental. Violencia, impulsividad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo hizo. Y se dijo claramente que esa terapia debía ser hecha en el lugar más cercano a su domicilio. Y se argumentó que no la hizo porque no le dijeron dónde hacerla, pero sí le dijeron que escoja él el lugar más cercano. Ese tipo de temas, ¿caben dentro de lo que el fiscal puede preguntarle al presidente? No porque escapan de la pertinencia del objeto de investigación y porque corresponden a otra carpeta fiscal además de archivada. No son preguntas y si es que las formulase, la defensa podría plantear la impertinencia de la pregunta por no formar parte del objeto de la investigación. Otro dato que también, don Fernando, es importante que la sociedad lo conozca, es que como consecuencia de la sentencia del tribunal, el Ministerio Público puede exhibirle documentos. Por ejemplo, puede exhibir el video en donde él aparece encapuchado para que se le consulte. ¿Es usted la persona que allí observa? Sí. Y a partir de ahí, ¿a dónde acudió? ¿Por qué acudió? ¿Con quiénes acudió? Siempre en preguntas abiertas. ¿Eso cabe? Perfectamente. Ahora, dentro de la dinámica de las permisiones del tribunal está exhibir documento con fines de cotejo o reconocimiento. Es interesante porque el fiscal de la Nación ha dicho que a un presidente en ejercicio no se le puede investigar de manera exhaustiva por respeto a la majestad de la institución. Cuando habla de exhaustivo, que es un término bastante general, ¿se refiere a qué? Traduzco al fiscal, a que no puede generar actos de investigación, como el tribunal lo ha señalado, que afecten la imagen presidencial. Allanamientos, incautaciones, levantamiento del secreto bancario de las comunicaciones, salvo, insisto con este salvo, que el propio declarante renuncie a esos derechos. Cuando habla de exhaustividad, significa que no puede profundizar en esos actos de investigación como a cualquier otro ciudadano, pero eso no significa que no pueda profundizar con ese tipo de preguntas incómodas durante el desarrollo del interrogatorio. Ni la exhibición, no prohíbe la exhibición, por ejemplo, en este caso de documentos o videos. El tribunal lo ha permitido. Con fines de reconocimiento, con fines de exhibición, el Ministerio Público puede hacer eso en su declaración. De acuerdo. ¿La imputación es una única o hay varios? Hasta el momento es una sola. ¿Cuál es? La que él aparentemente habría acudido a un centro, a un centro comercial, encapuchado y en absoluta clandestinidad para gestionar reuniones aparentemente delictivas con el empresario. ¿Y eso técnicamente qué cosa es? ¿Tráfico de influencia? Técnicamente lo ha calificado el Ministerio Público como tráfico de influencia. ¿Es la única imputación? De la información que hay hasta este momento en los medios de comunicación, es esa imputación y es ese delito.
todo queda abierto para que si esta investigación conduce a sospechas mayores, haya una investigación integral del señor Gerí cuando deje el cargo el 28 de julio. Así es. El Ministerio Público ha definido como plazo de investigación 8 meses, que es el tiempo que el Código Procesal Penal define como máximo para un presidente de la República o para un funcionario del artículo 99 de la Constitución. Vencido ese plazo, el Ministerio Público tiene dos alternativas. Si con lo que ha construido considera que hay causa penal seria para seguir investigando, denuncia constitucionalmente al Congreso de la República para que, según nuestro diseño constitucional, pase por la subcomisión, la comisión permanente, el Congreso de la República, y levanten la inmunidad. Doctor, si considera que no, se archiva. Antes de que nos gane el tiempo, sé que estamos volando, ya son las 8:32. Ya a partir de la experiencia que usted tiene, ¿no?, como abogado penalista y de la información que es de conocimiento público, todos los indicios que han aparecido, ¿cuál es el pronóstico que usted hace para la investigación post 28 de julio? Yo creo que al día de hoy, Mávila, honestamente, hay una causa para investigar, pero no necesariamente una causa para formalizar una investigación y pedirle permiso al Congreso de la República. Yo creo que la información que principalmente va a importar no es la declaración de Gerí, porque había a defenderse, es un mecanismo de defensa su declaración, sino la información de carácter documental, licitaciones, coincidencia de fechas antes de Palacio, coincidencia de beneficios otorgados a sus empresas como consecuencia de la reunión, y esos indicios concurrentes. ¿Pero se atrevería a hacer un pronóstico de hacia dónde va la investigación ya una vez que el presidente deje de serlo? Aparentemente por la coincidencia de beneficios otorgados a las empresas de este ciudadano chino, pareciera que al término de los 8 meses hay un caso para presentar al Congreso de la República. Aparentemente. Si hubieran otros casos vinculados a su actividad previa como congresista y como presidente de la Comisión de Presupuesto o miembro, casos a los que se refirió el difunto congresista Carlos Anderson, así es, que dijo que había sido siempre un lobista, sí, lo dijo, antes de morir, naturalmente. ¿Qué pasaría con esos otros temas que no caen dentro de la imputación que usted ha mencionado? El Ministerio Público tenía que crear una carpeta fiscal si es que acaso en el caso de la Comisión de Presupuesto ya existe una investigación y citarlo. En ese caso, el presidente de la República estuvo investigado en condición de parlamentario. Por consecuencia, estas prohibiciones del Tribunal Constitucional no le alcanzarían por el tiempo y espacio temporal de ocurrido el hecho.